Llegamos al episodio 1100. ¿Saben lo que eso significa? Todos los capítulos que terminan en un número así son memorables, de los que vas a recordar toda tu vida. Estoy excitado solo de pensarlo. Se va a ir toda la mierda seguro. ¡Dios! ¿En serio arrancamos así? Acá no está el teléfono. Solo escuchar su voz me pone los pelos de punta. Según sus informes, sabe que los Mugiwara están aliados con Vegapunk. El cagazo que debe significar eso para la marina. Akainu sabía que el Cipicero estaba yendo a matar a Vegachan. ¿Qué carece de sentido? Vegapunk es el activo más valioso que tiene el gobierno. Matarlo es la pérdida más grande que les puede suponer. Nunca van a encontrar un reemplazo para él. Si no entendí mal, en el capítulo anterior nos dijeron que 3 divisiones de Cyberpol habían desaparecido. Y si sumamos las que perdieron en Wano, quiere decir que esta es una de las últimas divisiones que les queda. No se pueden dar el lujo de perderlas también. Y Akainu no se puede permitir atacar a Luffy. Sabe que eso desencadenaría una guerra. Si vieron mi video El territorio de un emperador, lo dejo por acá por si le quieren echar un ojo, saben que claramente es algo que la marina no se puede permitir en este momento. Kizaru wa kanete yori no sakusen de sudeni Egghead en shukkou shite masu. ¡Kizaru está yendo a Egghead! ¡Dios! ¡Se va a ir toda la mierda en serio! Dicen que hace tiempo están trabajando con él en una misión. Le prohíben a Orochi bajo ningún concepto atacar. Sí, claro, te va a dar bola este enfermo mental. Volvemos a Egghead. Jinbei levanta a Atlas y dice que van a ir a llevarla con Franky. Uff, Luffy está cegado. La tensión se corta en el aire. El Cyberport le dice a Lucci que no pelee, pero tampoco entra en razón. Las cuentas pendientes entre ambos no se resolvieron. Lucci quedó como el culo frente al mundo. Los Mugiwara entraron en Enies Lobby y liberaron a Nico Robin. Él fracasó en su misión de escolta y vio cómo destruían Enies Lobby frente a sus ojos. Y Luffy, por su lado, nunca superó lo de este hijo de puta yendo tras de Robin. La pelea entre ambos nunca terminó, no hubo ganador. Orochi es de los pocos enemigos que Luffy luchando al 100% no pudo derrotar. Las cuentas pendientes entre ambos no están saldadas. Ninguno entra en razón, la pelea es inevitable. Omaera, tanomu. Luffy ataca primero, juraría que Orochi empezaría. Los hakis de armadura colapsan. Orochi está usando su dedo pistola. La forma base de ambos está muy igualada. Tehaisho no are wa nanda? 気になるか。¡Dios! ¡Luffy va a usar a Nika! Vemos un primer plano de la Gomu Gomu. ¿Qué carajo? ¡Claro! Está despertando la fruta. Aparece el nombre de Joy Boy. Y empiezan a sonar los tambores de la libertad. Luffy se empieza a decolorar. El humo blanco engulle la pantalla. Los latidos suenan cada vez más fuertes. Y las risas no se hacen esperar. Todo empieza a colapsar a su alrededor. Rushi atónito observa el espectáculo, para luego sonreír. El poder más ridículo del mundo hace presencia. La libertad absoluta encarnada. El guerrero de la liberación está aquí. Luffy se convierte en un demonio, y en ese momento, Ruchi sintió el verdadero terror. Vamos con el resto de los Mugiwara. Y claro, nunca habían visto a Luffy en esa forma. Todos están sorprendidos con su cambio físico. Shiroi senshi ka? ¿What the fuck? Llama la atención del Vega original. ¿Es una señal de que algo va a pasar?
強くなったのは ¡Qué mierda! Fruta Neko Neko modelo leopardo. Forma despierta. Es más parecido a un leopardo que antes. Pará, ¿por qué no sabíamos esto? No sabíamos que las Zoan despertaban así. O sí, no sé. Es que pará, porque entonces Kaido no había despertado su fruta. ¿Qué carajo? ¡Dios! Volvemos a aumentar la escala de poder. O sea que se puede ser más fuerte que Kaido. Esta no la veía venir. Estaba claro que Ruchis iba a ser más fuerte. Tuvo 2 años para entrenar, igual que Luffy. Pero... ¿que haya despertado su fruta? ¡Ay, la puta madre! Tiene una bufanda de humo. Igual que Luffy cuando se convierte en Nika. スピード珍しい事例だゾーン系の覚醒は人格を取り込まれてしまうことが多い Pará, ¿esto aplica a Luffy también? Porque cuando se convirtió en Nika por primera vez, yo sentí que la personalidad le cambió. Como que no era la misma persona. ¿Será que Nika toma posesión de Luffy y no puede controlar sus actos? ¿Lucci no se ve como más híbrido que antes? Como que antes era más humanoide. Ahora es como que es ambas formas a la vez. Dios, es difícil de explicar. Pero le noto un cambio físico grande. Como que es cuadrúpedo y bípedo a la vez. ¿Qué carajo? ゴムゴムの実なんてものは古い悪魔の実図鑑には載っておらんのじゃ。 La enciclopedia de las Akuma no Mi. Cierto que se profundizó re poco en esto. Nada, en realidad. Se mencionó una sola vez. Cuando Barba Negra dijo que memorizó todas las frutas de ese libro y por eso tenía muy en claro cuál era la fruta que él quería. Antes de matar a Tsunakama para conseguir esa fruta rara que tiene ahora. Esto lo mencionó antes de la pelea contra Ace y nunca más se volvió a mencionar. O sea que lo único que sabíamos es que esa enciclopedia existe. ¿Quién la escribió? Bueno, un problema a la vez. なんと美しい姿じゃ。やはり運命だ。こうして出会えるとは。麦わらのこの姿、古い文献にしか記されていない神の姿にそっくりじゃ。これが神の姿ですって。ああ、いつでもおどけて人を笑顔にする解放の戦士。またの名を太陽の神ニカ。 Vega nos dice que el nombre de Nika se borró de la historia. Pero mientras la gente crea en él, su existencia no desaparecerá. 悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性であれたらいいな。こうなれたらいいな。多岐にわたる人類の未来が能力である。したがってその不自然は自然の母海に嫌われるという罰を背負って存在する。能力者とは誰かが思い描いたいくつもの異次元を生きる者たち。 ¿Qué mierda acabo de ver? A ver, lo que entendí es que las Akuma no Mi existen porque alguien las creó. Lo que vendría a ser un dios. ¿Y ese dios está dormido? ¿Y cuando despierte las Akuma no Mi desaparecerán al igual que el mundo como lo conocemos? ¿O todo esto me lo estoy inventando? Es que no sé, es demasiado flashera esta parte. Me está saliendo humo de las orejas todavía. ¡Dios! Cae Sentomaru junto a los serafines y se preparan para atacar el Cyberpol. おいエスベア一体打ち消せ。動くなエスペア。エスペア、そっちの役人どもを片付けろ。 ¡Uy! ¿Cómo se les revela? Los serafines respetan una jerarquía de autoridad. Sentomaru está por encima del Cyberpol. No tiene nada que hacer en este momento. Las órdenes tienen que ser presenciales, con lo cual nadie del Cyberpol puede detener a los serafines. Están jodidos. Luffy está pegándole un paseo a Lucci, y los serafines están barriendo a los infiltrados del gobierno. Estamos en el territorio de Luffy. Van a necesitar mucho más si quieren acabar con ellos. Esto va a desencadenar una guerra.
Luffy se encuentra con Sentomaru. La última vez que se vieron fue por el episodio 500, un poco menos. Imagino que Luffy está agradecido con él, porque en parte aprendió a usar Ryu gracias a su pelea en Sabaody. Que repito que tuvimos que esperar cerca de 600 episodios para entender qué carajo hacía para mandar a volar a Luffy con un movimiento de palmas. 四皇とはな、その姿も意味わからねえし。No. Shugan. 司令塔は消すだけだ。セラフィム、我々の指示に従え。 ¡No! ¡Que Dios se apiade de nosotros! Che, no, la puta madre. Parecía que estaba saliendo todo bien. El Cyberpol estaba hasta las manos. No le quedaba otra que huir. Pero ahora los serafines vuelven a estar de su lado. Y la puta madre, van a luchar todos contra Luffy a la vez. Es que cuando parece que tenemos viento a favor, siempre pasa algo para arruinarlo. Nika versus 4 serafines. La verdad, la veo jodida. Para mí dejaron claro que los serafines están muy por encima de los Chichibukais originales. Y a esto hay que sumarle que el Cyberpol también lucha junto a ellos. Bueno, esta isla que parecía un día de campo se terminó convirtiendo en un campo de batalla. Y gracias a esto último parece que tenemos las de perder. Cómo se dio vuelta la tortilla en un instante. Crucemos los dedos. En fin, episodio 1100. Y como siempre, no decepciona. Nos vemos en la nueva era.